y a su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y bueno, estamos, ya sabéis, de vacaciones, ayer no hubo bolsa, tenemos el fin de semana por delante, así que no es que haya muchas noticias, pero alguna tenemos para comentar. Por ejemplo, esta que nos dice que uno de los supermercados más grandes de Suiza, que se llama Spar, supongo que algunos ya lo conoceréis, ahora acepta Bitcoin, así que bueno, otro paso más para la adopción. Ya sabéis que además utilizarlo es importante porque, aunque ahora todavía no se utiliza mucho, en el futuro, cuando el precio se estabilice un poco, es lo que va a sostener la red, que se utilice. Así que está bien que vayan dándose pasos en este sentido del uso también, ¿no? No solo del holdear porque es un activo para reservar el valor del dinero en el largo plazo, sino porque también luego en el futuro se pueda llegar a utilizar. ¿Qué más? Tenemos, estos últimos días han estado saliendo noticias de que China estaba vendiendo Bitcoin. Pues hoy he visto también un comentario de que eso todo era mentira, que no está vendiendo. No hay pruebas, ni siquiera, o sea, no hay pruebas ni de que no estén vendiendo, ni de que estén vendiendo. O sea, que todos son rumores que salen. Yo creo que no es lógico que esté vendiendo. Yo creo que lo lógico sería es que estuviese comprando, pero vendiendo seguro que no, porque habiendo todos los problemas que hay en el tema de los aranceles, pues lo lógico es que China no esté vendiendo, sino que intente tener reservas en una moneda que no controla ningún otro gobierno, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Nos dice aquí también esta noticia que Bitcoin sigue en pie de lucha en medio de la creciente amenaza económica. Bueno, nos dice que la moneda digital se mantiene estable frente a las alertas de una crisis económica inminente. Eso ya lo hemos visto, es bastante positivo. Así que está bien, no voy a entrar a leer la noticia entera, pero sí, nos está indicando que estamos en una situación en la que la economía no está bien, hay tensiones, tenemos la guerra arancelaria que todavía pues no ha terminado, que creo que tendrá que terminar en breve porque no se puede sostener mucho tiempo, pero que todavía no ha terminado, y Bitcoin se está manteniendo bastante fuerte. Aún así, incluso aunque la guerra arancelaria se prolongase más, que no lo creo, pero incluso aunque se prolongase más, seguramente se imprimiría tanto dinero para contrarrestar los perjuicios que provocan estos aranceles, que eso sería también alcista para Bitcoin. Así que bueno, ya digo, es una noticia que no vamos a entrar a leer, pero que también es interesante. Y luego, antes de seguir ya con el análisis, porque ya digo, no hay muchas más noticias, quiero destacar esta de aquí, que dice: Astar redujo la recompensa base del staking para frenar la presión inflacionaria. No sé ni qué moneda es, y no me importa. Solo quiero que veáis el concepto de lo que pasa con las monedas que hacen staking. Al hacer staking y proponer una recompensa para los que tienen esa moneda en staking, implica que se tienen que generar esas comisiones en la red, porque si no se generan esas comisiones en la red y tienes que pagar la recompensa tú como red, tienes que crear nuevas monedas y generas inflación. Y este es el gran problema de la mayoría de altcoins, ¿vale? Es esta como puede ser cualquier otra, me da igual. Si tú tienes una moneda que se basa en hacer staking, en proof of stake, y no hay suficiente actividad en la red, generas inflación, sí o sí, y tarde o temprano el precio de las monedas baja, que es lo que está pasando con Ethereum y es lo que va a pasar con todas las que no tienen suficiente actividad en la red, y ahora son todas prácticamente. La mayoría de las altcoins, ¿no? Lo he explicado alguna vez cuál es la diferencia entre Proof of Stake y Proof of Work, y la diferencia es enorme. En Proof of Stake tú pagas a todos los que tienen las monedas en staking, y en Proof of Work tú pagas a los que ponen en funcionamiento la red, a los mineros, que no son los que tienen las monedas. Entonces, claro, es una diferencia enorme entre pagar a los que están poniendo la red, con la recompensa que se genera en las transacciones que se hacen en esa red, que pagar a los que tienen las monedas por tener. Y ya está, que es todos al final. Tienes que pagar a todos, y si no consigues suficiente actividad en la red, ¿cómo se pagan esos tokens nuevos?
pues se crean más, ¿no? O los pagas de la reserva que tiene el proyecto, pero esas reservas se terminan algún día. Si la red no genera, al final generas inflación, y si generas inflación no es un token interesante para el largo plazo. Y es lo que pasa con todas las de Proof of Stake. Que a menos que estuviesen creciendo exponencialmente siempre, al final terminan generando inflación y terminan no siendo un valor sólido para el largo plazo, ¿vale? Independientemente de que en el corto plazo puedan tener movimientos especulativos o lo que quieras, que ya ha habido un montón de movimientos especulativos, pero en el largo plazo generan inflación, y si generas inflación acabas siendo como un dinero fiat cualquiera. Ya digo, puede ser esa moneda o puede ser cualquier otra. Simplemente es para que la gente tenga el concepto de lo que pasa con las monedas que se hace staking, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con el mercado. Por cierto, el mercado está bastante parado, y normalmente cuando está bastante parado suele ser preludio de movimiento fuerte. Lo hemos dicho otras veces, cuando por ejemplo aquí estuvimos todo este tiempo parados. Si recordáis, comentábamos, demasiado quieto está Bitcoin, tiene que haber un movimiento fuerte en cualquier momento. Lo comentábamos los días previos a lo que ocurrió, y luego fijaros qué caída tuvimos, ¿no? Muy vertical. Pues aquí está pasando lo mismo, lo que pasa que la tendencia parece que es otra, parece que está muy parado, parece que se va a disparar en cualquier momento. De hecho, hoy ya estamos superando la línea bajista, todavía no es con mucha claridad y es un día pues con poca actividad, porque es sábado, ayer no hubo tampoco mercados, mañana es domingo, no es el día más propicio para romper, pero bueno, vamos viendo que poco a poco parece que queremos salir de esa zona. Y como digo, normalmente cuando hay muchos días en el que el mercado no se mueve mucho, suele ser preludio de movimientos fuertes, y parece que quiere ir hacia arriba, o sea que el movimiento fuerte sería hacia arriba y nos llevaría a esa zona que estamos diciendo desde hace ya bastante tiempo, los 90.600, 90.700, y después incluso no descarto los 94.000. Ya digo, en principio pinta bastante bien. Si esto fuese un día cualquiera de entre semana con todos los mercados abiertos, la vela sería muy prometedora. Como es fin de semana hay que cogerlo un poco con pinzas, pero vamos teniendo cada vez mejor aspecto y cada vez más posibilidades de completar este hombro cabeza hombro invertido que decíamos. Le dábamos de margen hasta el lunes, todavía es sábado, tenemos mañana domingo y pasado lunes todavía para completar esa figura, y creo que finalmente lo haremos, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Poco a poco hay que darle un poquito más de tiempo. Vamos a mirar un poco las diferentes temporalidades. La vela semanal va bastante bien, vamos a ver si somos capaces de terminar por donde estamos o un poco mejor, si puede ser, y si la semana siguiente el mercado empieza a ser un poco positivo, no me extrañaría verlo, pues eso, atacando la zona de 90.000, incluso la zona de 94.000. Gráfico horario, hemos pasado la línea del canal, esa línea azul que era la parte alta del canal, la hemos pasado por arriba estas últimas horas. Y ya digo, si fuese un día normal, esto sería una ruptura ya bastante consistente, porque ya lleva bastantes horas por encima, se ha desplazado lo suficiente. Es claramente una ruptura, no es un amago como en otras, como aquí por ejemplo, que subió pero no mucho. Aquí está ya muy por encima de la línea. Ha superado además ligeramente esta zona de resistencia de 85.144 que teníamos aquí, y parece que es una ruptura seria. La única pega es eso, que estamos en fin de semana, que no hay mucha actividad y que podía ser un movimiento pues debido a esa poca actividad, ¿no? Pero en principio la pinta va siendo buena. El siguiente nivel de resistencia que tiene que superar es este de los 86.000, y una vez que supere ese, yo creo que se tendría que disparar. Una vez superados los 86.000 a precio de cierre con una vela horaria, deberíamos dispararnos. Por abajo, pues ahora tenemos el soporte en la línea azul, que más o menos pasa por la zona de 84.500, pero en principio, con estas últimas horas, el comportamiento que tiene, va a ser difícil que vuelva a apoyarse en estos niveles, a menos que esta ruptura, como digo, sea debido a que hay poca actividad y por fin de semana. Pero si no, en un día normal no debería volver a bajar a 84.500 y debería empezar a ir para arriba. Las altcoins, pues vamos a ver, la dominancia sigue manteniéndose muy cerca del 64%, ha caído un poquito ayer y hoy, pero ya veis, se mantiene más o menos arriba. Hay algún rebote
de las altcoins, pero son rebotes leves. En el caso de AAVE, por ejemplo, ya veis que ha subido un poquito estos últimos 3 días, pero ni siquiera ataca la línea bajista. Seguramente la atacará. En cuanto veamos que Bitcoin sube a la zona de 90.000, 94.000, las altcoins rebotarán, como he dicho estos días, pero son rebotes dentro de un movimiento bajista que no nos tienen que cegar. El que quiera intentar aprovecharlo puede intentarlo, por intentar no pasa nada. Si sale mal, pues hay que asumir luego las consecuencias, pero que la gente no se piense que va a haber una all season ni nada por el estilo. Subidas de 10, 15, 20% puede haber en alguna de ellas. Incluso alguna de las que tenga poca capitalización podría subir más, pero como no se sabe ni cuáles van a ser ni nada, pues es muy difícil sacarle provecho porque te puedes meter en un lío también. Así que bueno, va a haber rebotes, pero que la gente no se le vaya a la cabeza porque all season no va a haber. No hay nada de actividad en las redes como para justificar una all season en este momento. Cardano también rebotó ayer un poco y parece que puede ir hacia 787, pero tampoco creo que vaya mucho más allá. BGB sube un 0,33, parece que se entona un poco estos últimos días y se mantiene bastante bien. La moneda de Binance ha llegado otra vez a tocar los 7.000 ayer y hoy. Tiene un nuevo launch pool, ya lo comentamos ayer, y eso, bueno, va animando a que la gente pues tenga esta moneda para aprovecharse de esa rentabilidad que ofrece por todos esos tokens que va repartiendo. Ethereum bajando un 0,21%, no termina tampoco de arrancar. Es de las que más le cuesta. Ahora mismo, seguramente, aunque como he dicho en otras ocasiones, sigue estando sobrevalorada desde mi punto de vista porque sigue teniendo muy poca actividad, quizás no sea de las más sobrevaloradas de todas. Quizás hay algunas todavía más sobrevaloradas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Bitcoin Cash que prácticamente no la utiliza nadie. Si vais al meme pool de Bitcoin Cash, eso es un desierto. O sea, ahí no hay nadie operando en esa red. Cero prácticamente. Entonces esa está todavía mucho más sobrevalorada que lo que está Ethereum, pero aún así pues ahí siguen cotizando, ¿no? Sin más. De todas formas, eso. Pues, no es de las que más sobrevaloradas vea, pero al final, poco a poco en el largo plazo seguirá cayendo, como dije ayer, aunque en el corto plazo debería rebotar algo. Solana está ganando un poco de terreno con respecto a otras redes estos días, ya lo hemos comentado. Al final, como digo, es un juego de suma cero entre las altcoins, se reparten entre ellas el poco capital que hay ahí en ese mercado y se lo van robando unas a otras. Cuando sube una es porque otra baja y por eso la dominancia de Bitcoin se mantiene arriba, porque suben unas altcoins, pero es porque bajan otras y al final la dominancia de las altcoins se mantiene parecido, ¿no? En este caso se está beneficiando un poco Solana, que parece ser que entra un poco más de actividad aquí y que sale de otras redes, y eso es lo que está haciendo que suba un poquito en el corto plazo, ¿no? Ya lo comentábamos estos días, que si superaba esta zona de los 16.446, pues podía ir hacia la zona de los 17.450 aproximadamente. Y por último, XRP, que esta sí que es la que yo veo más sobrevalorada en este momento. O sea, tremendo la sobrevaloración que tiene. Tremenda los precios objetivos que se leen por ahí. No sé si la gente es consciente de lo que dice. Hay algunos precios objetivos que son totalmente ridículos. Yo creo que la gente no es consciente de lo que dice. Se ponen el título ellos mismos de analista. No creo que hayan sido analistas en su vida. Simplemente habrán leído un poco de análisis técnico y habrán hecho un cursillo y ya se ponen el título de analistas y comentan y dan unos precios objetivos que dices, bueno, te han debido dar el título de analista en una tómbola o algo porque, vamos, oír barbaridades de que puede llegar a 24 o cosas así o leer que he leído, pues totalmente absurdo, ¿no? Ahora mismo está súper sobrevalorado y se mantiene en ese nivel, ya lo he explicado muchas veces, pues por todo lo que se comenta de que van a salir ETFs y tal. Ya me gustaría que lo saquen de una vez para que el precio empiece a corregir ya, porque es lo único que le mantiene ahí arriba, ¿no? Y cuanto más se mantenga ahí arriba y más les vendan la moto a los pequeños inversores de que puede ir a 7, de que puede ir a 10, de que puede ir a 24, pues la gente va comprando pensándose que es verdad, porque hacen sus cálculos, dicen, a ver, si se va de aquí a 7 gano, a ver, si meto 1.000 euros, ¿cuánto gano? Y la gente se lo cree y compra. Cuanto más tiempo esté ahí arriba,
más daño está haciendo a toda esa gente que está comprando, haciendo caso a todas esas personas que dan objetivos absurdos, ¿no? Así que cuanto antes baje, mejor, para que esa gente no sea engañada, porque aquí les están distribuyendo monedas de XRP como si no hubiese un mañana, y cuando baje, pues nadie va a ayudarles por todas las pérdidas que tengan, ¿no? Y nada, dejamos Bitcoin ahí, 85.310, ya veis que está mejorando bastante y está cogiendo una buena pinta esa vela. A veces nos sorprende los fines de semana, ya hemos visto que no es el mejor momento para que el mercado se mueva, pero ya hemos tenido fines de semana en los que el mercado arrancaba de forma sorpresiva en el pasado, y ¿por qué no? Podría ser esta la ocasión también. Ya os he comentado también muchas veces que hay ocasiones en las que cuando hay una fiesta, de repente el mercado, cuando vuelve a cotizar, cambia. Es decir, el mercado ha estado pues bastante castigado todas estas últimas semanas y tal, y quién sabe si ahora, cuando volvamos de las fiestas, el mercado arranca de repente y tenemos un rally alcista importante. Suele pasar, os lo he comentado ya más de una vez, lo he observado históricamente en la bolsa, que de repente pues llega, yo qué sé, fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, y de repente ha llegado el mercado súper bajista hasta esa fecha, y de repente pasan las fiestas y el mercado empieza a subir. Justo cuando pasan las fiestas, o sea, cierra el mercado y de repente abre después de las fiestas. Es como si hubiera habido un reseteo y el mercado viene de bajar y empieza a subir. Y al revés también lo he visto. De repente viene subiendo el mercado súper fuerte, llega una fiesta, yo qué sé, cualquier día de estos que tienen fiesta en Estados Unidos y cierran las bolsas, yo qué sé, día del presidente, día de Luther King, no sé qué, y de repente venía subiendo y pasa la fiesta y empieza el mercado a bajar, como si hubiesen dado a un clic, y cambia totalmente la situación. Pues yo creo que podemos estar ante esa situación también ahora, que de repente hemos estado muy negativos, que si los aranceles, que si todo muy mal, que si recesión, que si no sé qué, y haces el clic, pasan las fiestas y de repente todo alcista, todo positivo, se van a bajar los tipos de interés, no sé qué, no sé cuántos, datos buenos de inflación, y parece como que estás en otro mercado diferente. Suele pasar muchas veces, por eso lo he comentado en otras ocasiones, y en esta ocasión puede que ocurra lo mismo también. Lo único que tenemos abierto ahora es Bitcoin, y por eso igual es lo único que está subiendo, pero igual de repente cuando abran las bolsas todo empieza a subir sin más. Suele pasar, ¿eh? Entonces podemos estar en esa situación. Yo simplemente lo comento para que, pues si alguno lo observa en el futuro, que se dé cuenta que suele pasar estas cosas, ¿vale? Y nada más, no tengo más que contaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Chicos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada albing su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás.
en este canal tu visión crecerá. El camino de cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será. En Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. El trino y del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino de cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, sí siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino de cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, sí siempre será, y en Bitcoin al día